Adelante, doctores, a la hora que ustedes gusten. Gracias, Adolfo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este curso de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, este curso a distancia. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante de córnea, que es insuficiencia límbica, su tratamiento médico y su tratamiento quirúrgico. Para esto me presento, voy a coordinar, moderar el módulo. Soy el doctor Oscar Fernández, jefe de córnea del Hospital de la Luz, y me acompañan también la doctora Elisa Alegría, que es médico adscrito también conmigo en el Hospital de la Luz, y también el doctor Brian Pérez, que está con nosotros como adjunto también del Hospital de la Luz. Entonces, si les parece, vamos a empezar para estar en punto y sin más preámbulos, voy a empezar yo con el primer tema. Les voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, doctor. Sí, sin problema. Sí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar primero algunas generalidades de insuficiencia límbica. Y no es una clase de anatomía, no me interesa hablar largo y tendido de anatomía, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio del limbo, de la importancia del limbo, esta zona de transición entre la córnea esclera con la conjuntiva. Es algo que desde hace muchos años se estudia. Como ven aquí en la diapositiva, desde 1944, por ahí de la Segunda Guerra Mundial de finales, este hombre Mann empezó a darse cuenta que había una migración del pigmento de la parte periférica de la córnea hacia el centro, y de esa manera empezó a sospechar que había una migración de las células en la cicatrización córnea. Esta parte superior del limbo, donde tenemos estas empalizadas de Vogt que ven aquí, que es una zona donde tenemos unas crestas y unos valles y que algunas personas como aquí se ve pigmentada, otras no se nota tanto y definitivamente se nota más siempre en la parte superior porque la protege el limbo 2 milímetros. Entonces, en esta zona vamos a tener un tejido que es muy interesante, que es muy importante y que está en contacto, como ven en la diapositiva, con los vasos sanguíneos, con los fibroblastos, con el sistema inmune. Y estas células madre o células troncales que tenemos aquí, que sería el nombre más correcto, ya que no son pluripotenciales, pero bueno, tendemos a llamarles así, otras especialidades no estarían tan de acuerdo como los que obtienen células de cordón umbilical o de grasa, pero estas células madre troncales dan lugar a una división que inicialmente da unas células de amplificación transitoria y después estas células de amplificación transitoria se dividen muy rápidamente cuando tenemos algún daño en la superficie de la córnea y generalmente también se están dividiendo de manera normal para poblar el epitelio y el epitelio se va descamando al final. Entonces, estas células son muy importantes por la división asimétrica. Vean ustedes cómo migra. Aquí es en una patología donde hubo una cicatrización constante y entonces esta migración de las células es centrípeta. Es una migración que va dando una forma como de lengüetas al final o circular. Se puede llegar a ver hasta como un torbellino cuando ha estado cicatrizando varias veces. Y son células que, bueno, desde los años 70 se empezó ahora sí a dar un poquito más y de los años 80 por Zeng, la parte de que son poco diferenciadas, de que tienen una capacidad de autorrenovación, tienen un ciclo celular lento, pero un avance rápido, ¿no? Entonces, este es un tejido que, a diferencia de la córnea, tiene en esta zona de 7 a 10 capas, donde tenemos estas células madrelimbales o troncales, las células de amplificación transitoria, como les decía, son las que generalmente también más trasplantamos. Muchas veces estamos en las cirugías que trasplantamos las células madre, lo cual es más difícil porque están más profundas y es más complicado. Y las de amplificación transitoria es más fácil obtener y son las que a final de cuentas se dividen más rápidamente. Igual en el limbo se da este avance de las células que antes llamábamos que llamamos la hipótesis de Toft, y ya no es ninguna hipótesis, esto de la migración celular de periferia y hacia superior y después la descamación en el eje de la Z, porque esto ya se ha demostrado, ¿no? Con inmunofluorescencia, lo pueden ver ustedes aquí en el limbo, como del lado izquierdo se ve la zona fluorescente donde están las células madre y del lado derecho en la superficie como van migrando las células. Entonces esto está perfectamente demostrado en movimiento y además
no son las únicas células que tenemos ahí. Tenemos muchos tipos de células relacionadas también a la vasculatura y tenemos células presentadoras de antígeno, tenemos mastocitos, tenemos en algunos casos eosinófilos. Entonces, es una zona muy rica en células. Por cierto, las células presentadoras de antígenos o los macrófagos no solo están en el limbo, que eso es un error, es un modelo INO, obviamente. Es un error que a veces pensamos que en el resto de la córnea no hay macrófagos y está demostrado también por microscopía con foco que sí lo hay, pero en una menor cantidad. Y el limbo es quien abarca la mayor parte de todos estos cambios celulares. Para no aburrirlos con mucha fisiología y anatomía, que no es la idea, es irnos directamente al tema, les voy a presentar un caso de un paciente que tuve, es un paciente masculino de 32 años con queratocono, que le hicieron cross-linking en los dos ojos y le comentaron al paciente que por habilidad, que como él estaba estable, se lo iban a hacer, cosa que pues no es lo más lógico, ¿no? Meses después el paciente tuvo disminución de la basal y tiene un Haze tardío bilateral que ya no se resuelve con esteroides. No tiene ningún antecedente sistémico ni de mala cicatrización y así me llega el paciente al consultorio. Del lado derecho ven ustedes cómo la opacidad no llega hasta el centro y del lado izquierdo abarca todo el centro, tiene un 20-800 difícil, ¿no? Entonces, ¿qué le comentamos a este paciente? Bueno, ya no se va a quitar ese Haze, ya llevas casi un año, ya llevas esteroides, eres muy visión, vamos a proponerte un trasplante lamelar, ¿no? Aquí se ve en el OCT muy bien, incluso cómo el epitelio avanzó y recubrió toda esa zona por encima del Haze y cómo tenemos un grosor suficiente para un lamelar. Entonces, le hacemos un femtolamelar al paciente. Aquí estamos haciendo la disección con la espátula de Well de manera muy cuidadosa porque hay una diferencia ahí en el centro que es mucho más delgado, entonces terminamos hasta el centro y no me voy a detener en todo el video porque el tema no es femtodalc ni queratocono, pero vean ustedes el final. Al final se ve bastante bien aposado el borde, se ve que está transparentando incluso ya la córnea que pusimos encima, se ve hasta el brillo, ¿no? Entonces estamos todos muy contentos. A los 10 días, vean ustedes, un defecto epitelial persistente grande, el paciente estuvo con parche, estuvo con medicamentos, promueven la cicatrización, se le recolocaron a los 7 días 2 suturas flojas y a pesar de esto tenemos un defecto epitelial ahí terrible. ¿Qué pasó con este paciente? Se veía todo muy bien. Nos estuvimos fijando en la cicatriz, tratarle de ayudar con el trasplante y el pobre trasplante está así edematizado, ¿no? Por toda la lágrima que se mete, por toda la parte que no se alcanza a filtrar también de humor, el humor acuoso, el endotelio no alcanza a deshidratar todo este estroma, ¿no? Y otros trasplantes, vean esto, nos ha quedado el borde un poquito más acítrico, tiene un pequeño defectito ahí epitelial, ¿no? Pero este paciente cicatrizó perfectamente bien a pesar de ese escalón que tiene ahí con las células epiteliales al recolocar alguna sutura y está transparente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este paciente? ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una revisión de los artículos, también en un paciente pediátrico que tuvimos Haze, de los artículos relacionados factores de riesgo relacionados a crosslinking. Y dentro de todos estos factores, más allá de esto, uno de los factores que a mí me pareció muy importante que a veces pasa desapercibido es el estado de limbo, ¿no? Y en la parte de arriba, ven ustedes en la fotografía la opacidad, que es lo que todos nos estamos fijando y le queremos resolver al paciente. Pero vean de la cirugía, obtuve esta foto en la parte de abajo, cómo se ve grisáceo esa zona, no teñía con fluoresceína antes de operarlo, la zona grisácea donde se ve mucha vascularización superficial, ¿no? Y es una zona a la que a veces no le hacemos tanto caso por estar enfocados en el centro, en el queratocono. Entonces, cuando nosotros definimos esta enfermedad, la deficiencia o la insuficiencia límbica, es una enfermedad que también está causada por una disminución en la población y o función de la superficie de la población de células epiteliales progenitoras de la córnea. Entonces, esta disminución conduce a una incapacidad de mantener la homeostasis normal del epitelio corneal. Esos pacientes generalmente pueden presentar, no todos, pero pueden presentar dolor. Este paciente estaba asintomático, pueden presentar cambios en la visión, pueden presentar lo más obvio que es conjuntivalización, que ahorita lo vamos a ver en unas fotografías. Y en estos pacientes es importantísimo fijarnos en los factores generales, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Si los párpados
las pestañas no están bien, va a estar prolongándose el problema. Y dos, el tratamiento va a ser malo y a final de cuentas vamos a tener inflamación y no vamos a poder resolver. Entonces, la deficiencia de células de limbo tiene tres principales causas. Una que es congénita, otra traumática y otra es autoinmune. Y de estas se derivan muchas subcausas, muchos tipos. Entonces, yéndonos a la más frecuente, que es la congénita, que no tiene nuestro paciente, el clásico ejemplo es la aniridia. En la aniridia o en la displasia también ectodérmica viene esta invasión, como ven en la fotografía. Esto fue escrito inicialmente también por Zeng, el mismo que nos dio parte de la teoría de cómo funcionaba el limbo en los 80, y es una de las primeras causas, yo le digo siempre a los becarios de demandas en Estados Unidos, que están fijándose nada más en la aniridia y cómo van a resolver la aniridia, y no se fijan en la superficie de la córnea que se está conjuntivalizando y que puede muchas llevar a estas opacidades, como lo ven aquí. La causa traumática es una de las más frecuentes que tenemos, como tenemos las quemaduras o tenemos las iatrogénicas, y en estos casos pues se hace una insuficiencia también grave que puede permanecer muchos meses y que tiene un proceso inflamatorio que nos puede dar un mal pronóstico. Y las autoinmunes ya las vieron ayer en la clase con la doctora Velasco, que vieron las conjuntivitis inflamatorias, como tenemos Stevens-Johnson, pemfigoides, son de los ejemplos más clásicos donde hay una destrucción ahí de la superficie, de los fondos de saco, queratinización y sobre todo pues esta destrucción cuando llega al limbo es devastadora. Factores muy relevantes para el tratamiento. Yo no voy a hablar de tratamiento, pero esto es importante que en el diagnóstico se fijen siempre la lateralidad, la extensión límbica conjuntival, presencia o no de inflamación, si tiene ojo seco concomitante con el que a veces se confunde también el diagnóstico, alteraciones palpables que ya comentamos, la queratinización, la integridad de la vía neuroanatómica, que ahorita van a ver en el tratamiento porque es importante, el estado general del paciente, que muchas enfermedades son sistémicas, y la edad, ¿no? Y pensar también que a veces en los tratamientos solo ponemos células de amplificación transitoria. Este es un trasplante que yo hice en 2009, donde previamente estuvo quemada la paciente 2 años antes e hicimos un tratamiento de células de autoinjerto, perdón, antes de tener el SLED. Y el resultado, aunque parece bueno hasta ese momento, el problema es que el paciente sigue teniendo todos estos vasos, este riesgo a rechazo, y de algunas zonas puede llegar a recidivar, ¿no? No son perfectos estos tratamientos de barrera. Las categorías también en cuanto a estadiación van de acuerdo a si son totales o son parciales. Bueno, encontrar ustedes muchas clasificaciones. La más clásica que van en los libros y que yo creo que todavía es vigente es esta clasificación de Holland, donde es muy fácil, es un cuadrito de 3x2. Y lo único que nos está diciendo es si la deficiencia límbica es parcial o es total. Y si es parcial, si se encuentra con inflamación, perdón, con una conjuntiva normal, con inflamación o con una gran inflamación, ¿no? Y entonces los ejemplos muy clásicos son arriba, lo que puede ser desde un lente de contacto, hasta parte de abajo en la esquina, donde vemos una quemadura química, por ejemplo, por un álcali, todavía con el paciente en proceso inflamatorio, o una enfermedad autoinmune que hemos controlado sistémicamente. Y son las de peor pronóstico. También se han hecho clasificaciones como esta, no me gusta mucho referenciar así las diapositivas, pero el título creo que es significativo y vale la pena que lo revisen, este consenso internacional que se hizo en 2019, donde se toma en cuenta también, así como en las quemaduras, qué porcentaje del limbo está involucrado también para dar un pronóstico. No toman en cuenta tanto la etiología como en la otra, que por eso este cuadro para mí es vigente. No hay una clasificación que abarque todo. Y toman en cuenta los 5 milímetros centrales de la córnea, que también como un factor pronóstico es importante. Y esto se puede hacer tanto clínico en esta clasificación, como también con microscopía confocal. El diagnóstico, como les decía, principalmente es clínico. Entonces, vean ustedes, de este mismo consenso me parecieron muy buenas fotografías, donde en la parte de arriba no tiñe, no se ve absolutamente nada. El borde de la fotografía A se ve un blanco grisáceo y leve. Y en la fotografía, en las de abajo, en las intermedias, ya se ve cómo hay vascularización, cómo hay una tinción, ¿no? Entonces, eso se asemeja un poquito entre los primeros grados y el segundo grado a nuestro paciente, que vemos aquí la foto a la izquierda, donde la vascularización en superficie se ve ese color grisáceo, aunque no teñía con fluoresceína.
Y los últimos grados, pues ya son completamente sencillos, ¿no? Que vemos completamente vascularizado y con la conjuntiva encima, ahí no hay vuelta para atrás. Entonces, aunque el diagnóstico es clínico, muchas veces podemos quedarnos con duda. Entonces, una de las cosas sencillas que podemos hacer es una citología de impresión, que esto es uno de los estándares más clásicos de diagnóstico. Y puede ser, como ven en el primer videíto, desde un papelito de nitrocelulosa con una pinza. Hay unos aparatos un poco más dedicados o más especiales para esto, donde ya tienen el papel y se queda con este aplicador unos 5 a 10 segundos en la conjuntiva del paciente. O de plano, si no tenemos nada de eso, en el último caso, ven ustedes, hay un portaobjetos donde en algunos lugares con el puro portaobjetos un poquito más invasivo, obviamente, con un anestésico, pero se puede hacer con el puro portaobjetos esta citología. Y la citología muchas veces nos va a enseñar células caliciformes, y esto va a ser característico del diagnóstico, pero hay deficiencias límbicas que son sin células caliciformes o que no las agarramos en ese momento con nuestra citología. Entonces ahí las biopsias también pueden ser de gran utilidad, tanto para esto como para hacer diagnóstico diferencial muchas veces con tumores de la superficie. Aquí lo que vamos a ver, pues, es en las biopsias las células caliciformes y muchas veces también un proceso inflamatorio. Si nos queda duda, de todas maneras, a nivel hospitalario, podemos hacer inmunohistoquímica y tenemos la citoqueratina que tiene la córnea, que es la 12, las células epiteliales corneales, a diferencia del limbo, la conjuntiva, donde ven ustedes cómo la 13 y la 7 son las más características. Entonces, en la parte inferior, en el inciso D, viene cómo se vería una inmunohistoquímica que combina las citoqueratinas en un paciente con una insuficiencia límbica en la parte corneal. Y en las últimas fotografías ven cómo se ven las células caliciformes, que se ven así redondas, muchas veces ven todavía un relleno de moco englobado, ¿no? Entonces es muy característico estas células redondas. Todavía menos invasivo y que a lo mejor no se encuentra en todos lados disponible, pero ustedes lo pueden pedir en un hospital de oftalmología, son las microscopías confocales. Las microscopías confocales es muy importante entender que dependen de la transparencia también. Si está completamente opaco, estas imágenes obviamente no se van a ver. Segundo, dependen del operador, un poquito de la experiencia. No es tan sencillo obtenerlas y estar en la zona de transición donde no está tan opaco para poder ver estas imágenes. En la parte de arriba, las 3 primeras imágenes es una córnea normal donde ven las células basales, en la parte A, en la parte B los nervios, el plexo nervioso subepitelial, y en la C ven las empalizadas de Vogt. Vean la diferencia con una córnea con insuficiencia límbica, todo desorganizado, ¿no? En la fotografía del medio, las flechas muestran ahí unas células redonditas que son las células caliciformes. El plexo nervioso casi no se ve o está fragmentado o disminuido. Y en la última también el limbo se ve completamente desorganizado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos ayudarnos del confocal. Podemos ayudar también del OCT, desde los OCTs más nuevos que nos dan hasta los grosores epiteliales, que yo estoy en desacuerdo que el grosor epitelial te dé un diagnóstico específico de una ectasia. El grosor epitelial es algo que se está cambiando constantemente y es algo que sí nos es de mucha utilidad para poder correlacionar con la patología, porque esto, si está en ese momento rellenando un espacio, si se ha adelgazado por la cronicidad, si hay un proceso fibroso, va a estar cambiando. Pero estas imágenes con esta resolución nos ayudan a ver perfectamente bien la diferencia en los epitelios. Incluso les puse aquí otro OCT de menor resolución, donde este es un colgajo, nada más para que vean la diferencia en un guisante que incluso tiene menos resolución, de cómo se ve el epitelio conjuntival. Incluso publicamos en el boletín de nuestro hospital que se podían seguir, y esto fue en 2007, y medir los colgajos conjuntivales. Entonces se puede identificar perfectamente bien la conjuntiva, el epitelio conjuntival cuando está creciendo sobre la córnea. En algunos casos es un poco más complicado o está más desorganizado el cuadro clínico, pero para eso podemos juntar varios estudios. Otro de los un poquito más nuevos, por último, es este estudio de angiografía con OCT. En la angio-OCT del lado, en la fotografía A ven ustedes un limbo normal y en el lado B ven ustedes la invasión vascular. Y esta invasión vascular se ha tomado como base. Los autores de este artículo mencionan que hasta en un 97% es sensible para identificar insuficiencia límbica porque diferencia de los vasos profundos.
lo cual no me parece 100% confiable esto que se dice, porque los vasos pueden aparecer en otras patologías que no son insuficiencia límbica, también superficiales, pero sí puede ser de utilidad para correlacionar con otros estudios. El tratamiento no me voy a meter en el tratamiento, nada más les voy a dejar este cuadro para darles una idea de la importancia que comentaba de la lateralidad, de si es agudo o si es crónico, cómo vamos a manejar el tratamiento, desde un tratamiento médico que nos va a dar el doctor Brian Pérez hasta un tratamiento quirúrgico que nos va a dar la doctora Elisa Alegría. Por su atención, muchas gracias. Y dejo de compartir pantalla. 21 minutos, me tardé un minuto más. Estamos a tiempo. Entonces, a continuación, el doctor Brian les va a presentar el tratamiento médico. Gracias, doctor. Listo. Muy bien, buenas noches a todos. Entonces, ya que nos hablaron un poquito de la fisiopatología y de la clínica y diagnóstico de la insuficiencia limbal, vamos a hablar ahora del tratamiento médico. Algo importante que tenemos que conocer, saber primero antes de iniciar el tratamiento de un paciente con insuficiencia limbal son las características principales que se presentan en esta patología. Uno de ellos son principalmente los trastornos de la epitelización, al tener una alteración precisamente en la migración de las células epiteliales sobre la superficie de la córnea. Esto nos va a dar un trastorno en la repitelización, lo cual el paciente se puede manifestar frecuentemente con ulceración recurrente o defectos epiteliales persistentes, así como fibrosis. Entonces, iniciando desde este punto, vamos a ir enfocando el tratamiento médico antes de pensar en algún procedimiento quirúrgico para restablecer la visión del paciente. Y otro punto importante a tomar en cuenta en el tratamiento es si esta insuficiencia es parcial o total y si es unilateral o bilateral. ¿Por qué? Porque de esto va a depender si el tratamiento únicamente es conservador y médico o si el paciente ya tiene que valorarse algún tratamiento quirúrgico como el que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se tiene una causa identificable, hablamos de una presencia de lente de contacto, pacientes con medicamentos tópicos que están generando afección a la superficie ocular, como pacientes que utilizan, por ejemplo, mitomicina C para el tratamiento de una neoplasia escamosa, o pacientes con tratamiento sistémico o exposición a irritantes de manera crónica. Lo más importante al iniciar el tratamiento es detectar e interrumpir ese factor o esa causa que está generando la insuficiencia limbal en el paciente en caso de que sea posible. Si la causa es congénita o es por alguna quemadura donde el daño ya ocurrió a pesar del tratamiento inicial, es difícil en esos casos evitarlo, pero si se identifica una causa, es importante como primer paso del tratamiento es suspender este agente que está generando la lesión. Y como mencionamos, una de las principales alteraciones que presentan estos pacientes es el ojo seco. Y esto se va a deber a una alteración tanto de la superficie de la córnea, al no haber una buena distribución de la película lagrimal, o una inestabilidad de la película lagrimal, que va a ir empeorando dependiendo del estadio que presente el paciente. Pues una de las manifestaciones y de los síntomas más comunes son las molestias de irritación, sensación de cuerpo extraño, irritación del paciente. Entonces, es importante que el tratamiento en todo paciente, aún en casos leves, inicie con un lubricante libre de conservadores de preferencia. ¿Por qué? Porque si estamos mencionando que si el paciente puede tener uso de medicamentos y muchas veces estos medicamentos pueden por sí mismo el conservador ser causa de esta lesión, uno de ellos, por ejemplo, el clásico cloro de benzalconio que afecta a la superficie ocular, en uso crónico también puede afectar. Entonces, empezando con medicamentos sin conservadores, porque estos nos van a ayudar a estabilizar la película lagrimal, sobre todo en aquellos pacientes en los que estamos pensando en algún momento realizar algún procedimiento quirúrgico, y nos van a ayudar a mejorar la sintomatología del paciente. A su vez, también podemos ayudarnos del uso de oclusores de puntos lagrimales con la intención de mantener o retener por más tiempo tanto la lágrima del paciente como los propios medicamentos lubricantes que nosotros estamos aplicando en el paciente. Si bien mencionábamos que una de las causas de
de insuficiencia limbal puede ser el uso de lente de contacto. Generalmente estos están asociados al uso de lente de contactos blandos que generan una hipoxia a nivel de la córnea y también del limbo. Entonces, una de las opciones de tratamiento en los pacientes puede ser el lente de contacto. ¿Y de qué va a depender esto? Generalmente el tratamiento se va a establecer en pacientes que tienen un astigmatismo irregular, un astigmatismo alto, el cual se va a ir desarrollando por la misma conjuntivalización, por la afectación de la superficie del paciente o cicatrización corneal. Entonces, podemos ayudar al paciente con el uso de lente de contacto. Y si es un lente de contacto escleral, puede ayudarnos más. ¿Por qué? Porque recordemos que pues va a tener un reservorio entre el lente de contacto y la córnea, el cual va a llevar solución. Entonces, nos puede ayudar también a que el paciente tenga un periodo de lubricación más prolongado mientras tiene el lente de contacto escleral puesto. Importante cuando se va a adaptar el lente de contacto, evitar que el lente de contacto quede muy apretado en sus bases para precisamente evitar el mismo daño al limbo del paciente. Y pues para esto también es importante pues que el eje visual del paciente sea libre para que la visión del paciente pueda mejorar. Es en el sentido de ayudarle a mejorar la visión y también ayudar a lubricar en caso de que sea un lente escleral. Cuando el paciente no responde adecuadamente o no es suficiente el tratamiento del ojo seco con lubricantes libre de conservadores y geles que también se pueden utilizar, podemos hacer uso de los sustitutos biológicos. Los más comunes que utilizamos pues es el suero autólogo. Una de las concentraciones más frecuentes es al 20%, pero también se puede utilizar a una concentración mayor, por ejemplo al 50%, o también el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque va a ser útil el uso de estos sustitutos biológicos por la cantidad y por las características que tienen estos compuestos a diferencia de una lágrima artificial. Por ejemplo, los factores más importantes son el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento transformante beta, la vitamina A, la fibronectina, la albúmina, la alfa-2 macroglobulina, factor de crecimiento derivado de plaquetas y neuropéptidos, principalmente la sustancia P y el factor de crecimiento de tipo insulina 1. Todos estos factores van a ayudar no solamente a lubricar, sino también a la proliferación, a la migración y a la diferenciación de las células epiteliales de la superficie ocular. Esto nos va a ayudar a lubricar y también en caso de pacientes que tengan erosiones, a la repitelización de estas lesiones. Aquí en esta tabla observamos una comparación de la cantidades de compuestos que tiene la lágrima respecto al suero autólogo. Y como observamos, pues muchos de los componentes se encuentran en mayor cantidad en el suero autólogo que en la lágrima, y eso es lo que va a ayudar al paciente a que tenga un mayor efecto de cicatrización de su córnea. Uno de los más importantes, pues el factor de crecimiento epitelial, el transformante beta, la vitamina A, la lisocima y la fibronectina, que como vemos se encuentran en mayores cantidades a comparación de la lágrima. Estos pacientes por sí mismos, tanto por su ojo seco como por su fisiopatología en sí, ya tienen un proceso inflamatorio a nivel de la superficie ocular. Y aún más si esta causa es por una quemadura o un proceso adquirido que generó lesión a la superficie ocular, pues el proceso inflamatorio puede ser muy severo. Entonces, todo paciente con una insuficiencia limbal se debe tratar, dependiendo del grado, con antiinflamatorios esteroideos. Dependiendo de este grado de inflamación, podemos usar antiinflamatorios de superficie o unos que tengan mayor penetración a cámara anterior. Dentro de los más utilizados tenemos el loteprednol al 0.5%, la fluorometolona al 0.1% y la prednisolona al 1%, que como recordamos, pues su efecto va a ser inhibir la fosfolipasa A2. De esta manera, pues bloquean desde el inicio la cascada de proinflamatoria. En ocasiones es necesario utilizarlo por ciclos prolongados. Sin embargo, pues como ya sabemos, es necesario estar vigilando los efectos secundarios que pueden desarrollar estos pacientes, principalmente pues el aumento de la presión intraocular o en algunos pacientes el desarrollo de cataratas subcapsulares posteriores. Esto nos van a ayudar también a mejorar la estabilidad de la superficie ocular al romper ese círculo vicioso que se desarrolla en un paciente con ojo seco de inflamación, de hiperosmolaridad y de deshidratación de la célula. Pero como no, muchas veces el paciente es hiperreactor a esteroides o
usos prolongados ya nos están dando efectos secundarios en el paciente, como les mencioné, el aumento de la presión intraocular, y el paciente aún continúa con ojo seco, en estos casos es necesario el uso de los inmunomoduladores. Generalmente los pacientes con insuficiencia limbal requieren tratamiento crónico de meses con un inmunomodulador. Uno de los más utilizados pues, es la ciclosporina A al 0.1%. Estos nos van a ayudar a tratar también el ojo seco por el componente inflamatorio que suele tener esta patología. Tiene su efecto antiinflamatorio y una de sus principales funciones que va a reducir esa activación o desactividad de los linfocitos T efectores que están desencadenando la inflamación en el paciente, y también van a inhibir la transcripción de citocinas, principalmente la interleucina 2, que tiene su efecto proinflamatorio. Entonces, al bloquear esto también nos ayuda a detener ese proceso inflamatorio que tiene el paciente, y pues los podemos utilizar como ahorradores de esteroides o en casos donde requerimos un efecto antiinflamatorio más prolongado de 6 meses o más. Generalmente cuando es el caso, se recomienda que se inicien esteroides y ciclosporina al mismo tiempo. Hay que recordar que la ciclosporina no tiene un efecto inmediato. Suele tardar a veces hasta 2 meses o más en tener un efecto máximo. Entonces, para controlar adecuadamente la inflamación, necesitamos el efecto rápido del esteroide, mientras la ciclosporina comienza a hacer su efecto para posteriormente poder suspender el esteroide y mantener ya la ciclosporina. Entonces, nos va a ayudar también a mejorar la calidad y cantidad de la película lagrimal. De esta manera también reducimos la tinción corneal y nos puede ayudar a aumentar la densidad de las células caliciformes. En esta tabla lo que observamos es un tratamiento más enfocado a cada causa de insuficiencia limbal que pueda tener el paciente. Por ejemplo, una de las causas comunes pues son, como mencionamos, esos pacientes con ojos secos difíciles de tratar. Pues una de las opciones pues, es el uso de lubricantes y derivados de sangre. En caso de que sea inducido por lente de contacto, principalmente los blandos, pues suspenderlos, uso de esteroides, lubricantes. Cuando es por quemadura, pues igual el uso de sueros autólogos o plasma, suero rico en plaquetas, inducida por radiación. Si es por cirugía, tratar de evitar lo más posible el daño durante la cirugía, si es posible, si es una cirugía programada. Y en caso de queratoplastia bulosa, por ejemplo, pues la queratoplastia penetrante ya serían tratamientos quirúrgicos. Pero como vemos en estas tablas, pues la cantidad de causas de insuficiencia limbal, pues también que van asociadas a su tratamiento, el tratamiento va siendo muy similar, pero cada una lleva un tratamiento específico. Lo más importante es lubricar y desinflamar la superficie ocular. Pero también últimamente se han estado utilizando medicamentos nuevos para tratar de ayudar a estos pacientes, generalmente más útiles en aquellos pacientes que tienen defectos epiteliales persistentes o que ya cursan también con una alteración neurológica a nivel de la córnea. Y uno de los que se están utilizando más frecuentemente es el factor de crecimiento neuronal humano recombinante, que es su medicamento. Su nombre es el cenegermin. Este va a ser una neurotrofina. Su función va a ser regular la proliferación, la migración, la diferenciación y la supervivencia de las células corneales. Como vemos en la imagen superior derecha, este medicamento, el cenegermin, va a unirse a su receptor del factor de crecimiento neuronal a nivel de la membrana y va a estimular a las neuronas de los nervios para que actúen, para que se estimulen y vuelvan a tener efecto, y de esa manera restablecer un poco la sensibilidad de la córnea y ayudar al trofismo celular para ayudar a la cicatrización de los defectos epiteliales. Este medicamento se obtiene a partir de cultivos de Escherichia coli y su componente viene en solución de 20 microgramos por mililitro y su posología es 6 veces al día durante 8 semanas, que con este tratamiento tiende a ser suficiente para ayudar a restablecer o a repitelizar los defectos epiteliales en el paciente. En estas imágenes observamos una córnea con una úlcera un defecto epitelial que no cierra, y con un tratamiento de 8 semanas de cenegermin, pues se logra un cierre, una repitelización prácticamente completa. Y otro medicamento es la nisergolina.
Este es un medicamento que se utiliza para pacientes con demencia, es un tratamiento vía oral, tiene un efecto muy similar al de del Cenegermin, pero su efecto va a ser estimular la producción y liberación del factor de crecimiento neuronal en la córnea. Entonces, más que estar dando directamente nosotros este factor de crecimiento, la nisergolina que se toma vía oral va a estimular la propia producción y liberación de este factor de crecimiento. Por lo tanto, su efecto va a ser similar, va a ayudar a la repitelización de los defectos epiteliales y este se va a dar en dosis de 10 miligramos 2 veces al día vía oral, al menos por 2 semanas, y el tratamiento se suspende aproximadamente una semana después de que ya se logró la repitelización completa. Pero son medicamentos que actualmente en México no los tenemos disponibles y muchos de ellos todavía están en investigación, pero que ha tenido buenos resultados. Y algo muy importante en el tratamiento de un paciente con insuficiencia lingual, sobre todo si es el paciente que tiene una patología que afecta ambos ojos o que es total en ambos ojos, pues son la inmunosupresión sistémica. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren de un aloinjerto, un donador, ya sea un familiar o donador cadavérico, pero que para evitar rechazo y tener un resultado mejor, pues es necesario que el paciente tenga una inmunosupresión sistémica. Generalmente, antes de iniciar el tratamiento de inmunosupresión y con ayuda de un especialista, el paciente primero se realizan estudios de laboratorio y va a tener un tratamiento de inducción. Generalmente este tratamiento se inicia una semana previa a la cirugía, en donde va a iniciarse de manera oral. Este es un esquema de la Universidad de Cincinnati, donde ellos utilizan el tacrolimus a 4 miligramos 2 veces al día, el micofenolato de mofetilo 1 gramo 2 veces al día, y utilizan también prednisonas a dosis de 1 miligramo por kilo. Para evitar infecciones, se utiliza valganciclovir a 225 miligramos 1 vez al día, esto por citomegalovirus, y el trimethoprim con sulfamethoxazol los lunes, miércoles y viernes. Esto se deja para evitar infección por Pneumocystis carini. Después, ya que se cumplió la semana, se realiza la cirugía y aquí el paciente va a continuar con su tratamiento inmunosupresor. Generalmente, durante el primer mes de postquirúrgico, el paciente va a continuar con su tacrolimus para mantener niveles de 8 a 10 nanogramos por mililitro. Es importante no olvidar que el paciente debe mantener un tratamiento, una evaluación con laboratorios para evitar los efectos secundarios de estos medicamentos y generalmente en un periodo de 1 a 3 meses se puede valorar la suspensión de la prednisona vía oral. ¿De qué va a depender? De la inflamación que tenga el paciente a nivel de la superficie ocular. Puede ser desde el mes 1 o extenderlo hasta los 3 meses. Posteriormente, hacia los 6 meses, ya se puede detener el tratamiento con valganciclovir si el paciente ya tiene anticuerpos de memoria para citomegalovirus y los niveles del tacrolimus se empiezan a disminuir a una concentración de 5 a 8 nanogramos por mililitro. Y ya que el paciente tiene un año de tratamiento, si vemos son periodos prolongados de inmunosupresión, se puede empezar a considerar el suspender un inmunosupresor para mantener una monoterapia y suspender también ya el trimethoprim con sulfamethoxazol, que ya en esos casos no son necesarios. Y el paciente va a mantener vigilancia, son evaluaciones periódicas, precisamente para estar valorando si el paciente tiene eventos de rechazo. Entonces, no olvidar que los esteroides generalmente nunca se reducen por completo y se pueden mantener a concentraciones de 1 a 2 veces al día con lubricantes dependiendo de la respuesta del paciente y de la inflamación. También el paciente puede tener episodios de rechazo del aloinjerto, sobre todo en aquellos casos en donde el paciente ya no está con una inmunosupresión. ¿Cómo lo vamos a detectar y qué datos le debemos dar al paciente? Pues hay una disminución repentina de la visión. Si nosotros a la clínica observamos una opacidad del epitelio, si hay tinción en la superficie corneal o si empezamos a ver una vascularización del trasplante. En esos casos, cuando se detecta un rechazo al injerto que se haya realizado en el paciente, pues es necesario la administración de dosis altas, empezando por un bolo de metilprednisolona e intensificar el uso de esteroides tópicos para ayudar al paciente a salir de ese rechazo. Y en esta tabla
nos van a hablar ahorita del tratamiento quirúrgico, pero lo que quiero mostrar en el lado derecho es todos aquellos tratamientos coadyuvantes sobre los injertos, en donde vemos que muchos son ayudar a la superficie y al injerto a repitalizar, a mantener la lubricación de la superficie, donde vemos que uno de los más útiles para el tratamiento es el uso de gotas derivadas del propio suero del paciente, ya sea suero autólogo o plasma rico en plaquetas. Y todo enfocado a restablecer la superficie ocular y bajar la inflamación, preparando al paciente para un tratamiento quirúrgico correcto. Muchas gracias. Gracias, doctor Brian Pérez. Antes de continuar con la doctora Elisa Alegría, quiero hacer un aviso, un anuncio parroquial que lo iba a dar yo al final, pero como veo que lo están preguntando en el chat, recuerden que hasta el final del curso van a ser los cuestionarios de este curso de educación médica a distancia. No se va a estar dando por pláticas los cuestionarios, es hasta el final, y que no es necesario que pongan su número de consejo en el chat. Cuando ustedes se registran, ya viene en el registro su número de consejo para los que lo tienen. Entonces, estos dos anuncios. Y ahora sí, continuamos. Vamos con el último módulo que nos va a hacer el favor, nos va a ayudar la doctora Elisa Alegría con algo muy interesante que es el tratamiento quirúrgico. Adelante, Elisa. Bien, muchas gracias, doctor Fernández, por la presentación. Yo tengo una pequeña demora entre el video y la voz, por lo que para hacer más óptima la presentación y las animaciones que voy a presentar, voy a mantener mi video apagado. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y a la doctora Valeria Sánchez, presidenta del Centro Mexicano de Córnea, por la invitación, pero sobre todo a ustedes, pues, por acompañarnos esta noche. Pues ya hemos echado un vistazo de los tratamientos médicos y sus resultados, y ahora es importante revisar la parte quirúrgica, que ha representado un verdadero desafío, y vamos a echar mano de este diagrama que es bastante revelador, porque para hacer la restauración del limbo y sus células podemos hacer dos tipos de procedimientos quirúrgicos. Uno que sería el trasplante de tejido con sus diferentes técnicas, y aquí empezamos a tener problemas por los acrónimos, pero para que nos llevemos a casa vale la pena que ustedes consideren que el CLAU es un autoinjerto limbo conjuntival, y el SLET va a ser un trasplante epitelio límbico. El SLET por mucho es la técnica quirúrgica que más ha resultado, que más da resultados, y sobre todo es mayormente reproducible. Y sobre todo, la otra forma de hacer la restauración del limbo es a través del trasplante de células, es decir, células cultivadas, y aquí tenemos el acrónimo que es el CLET, que se obtiene de un donador vivo relacionado o incluso de un cadáver. Otra manera de hacerlo que no ha resultado tan eficiente y los estudios clínicos no nos muestran resultados muy prometedores es el trasplante de células, pero que no son de limbo. Aquí vemos el COMET, que es el trasplante de epitelio de mucosa oral, y el AET, que es trasplante de epitelio amniótico. Entonces, ya con esta diferenciación de que podemos hacer un trasplante de tejido y de células, vamos a ver a quién se los vamos a indicar. Entonces, doctor Fernández ya nos dio un panorama de cómo vamos a irlo abordando, pero sobre todo si se trata de una insuficiencia unilateral, pues tenemos estas técnicas quirúrgicas, que se trata de trasplante de injerto limbal de tipo autólogo. Tomamos de un ojo y lo pasamos al otro ojo, y sobre todo aquellos que son bilaterales, pues claro que necesitamos hacer estudios de HLA, inmunosupresión, como mencionó el doctor Pérez, y
se obtiene el trasplante halogénico de cadáver y donantes sanos. Ahora bien, ¿cuál sería el beneficio de hacer un trasplante de tejido? En él, idealmente se reemplaza el nicho limbar y las células madre, por lo que idealmente resulta más óptimo. Y aquí vamos a ver esta pequeña animación del CLAU, que es la extirpación del tejido fibrovascular con una peritomía extensa, y de los meridianos de M12 y M6 se recolectan los injertos de 6 milímetros aproximadamente, es decir, 3 meridianos, 2 milímetros por delante del limbo y de la córnea, 4 milímetros para atrás, y este tejido se pone en solución salina balanceada para ser transportada al ojo receptor, siendo fijada con nylon 10 ceros. El riesgo de esta técnica quirúrgica es que el donador pueda desarrollar la insuficiencia límbica. Por eso es que se sugiere que no se deben de tomar más allá de 3 meridianos de cada espacio, o de M3 y de M6, para que no caigan en este riesgo los pacientes. Ahora bien, tenemos al CLEP, que también es, ahora sería de células, como lo he mencionado previamente. Y en este es muy particular la técnica quirúrgica, y aquí vamos a ver la animación, que comienza con una pequeña biopsia de 2x2 limbo córneo-escleral. Y ese tejido se va a colocar en una membrana amniótica con un medio de cultivo para que se inicie a través de ingeniería genética la expansión celular, que tarda alrededor de 10 a 21 días, y una vez que se alcanza el tamaño necesario para realizar el trasplante, se realiza la cirugía, nuevamente iniciando una queratectomía, peritomía, y se coloca con el epitelio hacia arriba para que pueda tener su función. Aquí es importante, y llegamos al SLED que les mencioné, que es la técnica quirúrgica que ha tenido mejores resultados. Fue descrita en 2012 y para 2015 se nos presenta este primer estudio donde se dan los resultados a largo plazo de estos procedimientos. Se habla de al menos 125 pacientes, 65 adultos y 65 pacientes pediátricos, en los que se realizó este procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles fueron las consideraciones para este estudio tan interesante? Y sobre todo en los que podemos hacer SLED para tener una posibilidad quirúrgica de mejoría, que sean pacientes con patología unilateral, que hayan sido su insuficiencia límbica secundaria a una quemadura química, el ojo contralateral debe de estar sano, y lo que sabemos es que en los casos inmunológicos se tiene muy mal resultado. Y aquí vemos lo que tenemos que cuidar en el ojo donante y en el ojo receptor. Vean que tenemos que tener, como mencionó el doctor Pérez, una superficie ocular óptima, una película lagrimal realmente funcional para que todo se encuentre características húmedas, sin alteraciones de los bordes palpebrales, libre de blefaritis, una buena mecánica palpebral, y sobre todo el ojo debe de estar completamente sano. Y el receptor que tenemos que cuidar, que igual la lubricación y la humectación de la película lagrimal sea óptima, porque de esto también vamos a tener los mejores resultados, sin alteraciones en bordes palpebrales, una excelente mecánica palpebral y sobre todo libre de simblefarón, por lo que se sugiere que primero debe de ser liberado el simblefarón y después el SLED o la técnica quirúrgica. Y vean ustedes esta imagen que resulta realmente devastadora. Un paciente masculino de la cuarta década de la vida que llegó a la institución con una quemadura ocular por álcali. Vean todo este tejido fibrovascular que ha crecido sobre la córnea y que impide realmente que se mantenga transparente.
Aquí vemos cómo luce a su llegada y lo que no podemos hacer es realizar una cirugía ante un ojo que está inflamado. Por eso la importancia del uso de los esteroides, de contener el proceso inflamatorio y después realizar nuestra técnica quirúrgica para obtener mejores resultados. Este es el procedimiento quirúrgico que se realizó en recientes días en Hospital de la Luz, y agradezco al doctor Luis Mireles y al doctor Brian Pérez, que fueron los cirujanos, por el video. Y vean ustedes, se inicia con una peritomía 360 grados, que resulta bastante sangrante. Vean cómo sangra bastante. La peritomía sí tiene que ser muy, muy extensa, y después con Crescent se empieza a liberar este tejido fibrovascular. Hay que encontrar el plano quirúrgico para intentar hacer un lecho lo más plano y que tenga las mejores características para la cirugía. Vean cómo se va levantando este tejido fibrovascular. Hay que tener mucha, mucha paciencia, y ahí se intenta regularizar el hecho quirúrgico con el bisturí. Por otro lado, este es un trasplante tipo halogénico. El paciente no quiso que se tomara el trasplante de su ojo sano, entonces se decidió hacerlo a través de un rodete en el cual tiene que tener al menos de 60 años, de preferencia un paciente joven, de excelente conteo, que es lo que hacemos para una queratoplastía. Es el rodete que queda de la queratoplastía y se limpia de todo lo que es el pigmento, y se puede tomar este tejido córneo-escleral. Se sugiere cauterizar los vasos para evitar el sangrado tan extenso. Y vamos a colocar nuestra membrana amniótica, la cual se pone el lado epitelial hacia arriba, la cual va a ser fijada con el adhesivo tisular, como ustedes van a ver en un momento, el cual es reconstituido ahí mismo en el quirófano. Y la membrana amniótica puede ser cortada o incluso colocada por debajo de la peritomía. Recordemos todas las propiedades antiinflamatorias que tiene la membrana. Y ahí está nuestro injerto que se tomó del rodete. Se corta con tijeras vanas en al menos 8 o 10 micropedazos que se colocan en la periferia, evitando el eje visual, para que idealmente pueda repoblar de la periferia al centro, y son fijados con nuevamente adhesivo tisular y se coloca el lente de contacto. Vean que es una cirugía bastante bonita. Esta es la foto del primer día posoperatorio, y aquí vemos nuestros pequeños pedacitos, cómo están realmente adheridos. ¿Cuál va a ser nuestro manejo posquirúrgico? La literatura brinda muchas opciones, pero lo que se está haciendo es la ciclosporina tópica, como ya mencionó el doctor Pérez. Incluso, pero aquí llama la atención que mucha literatura dice por meses, pero en realidad, si consideran el bolsillo del paciente, lo padece demasiado. Manejar la ciclosporina es muy difícil. Además de que la que manejamos tópica viene al 0.05%, y gran parte de los artículos nos sugieren concentraciones al 1%. Utilizamos el lente de contacto, que puede ser retirado durante la primera semana. Teñimos con fluoresceína y vemos si se ha recubierto de epitelio. Si no, simplemente reemplazamos con otro lente de contacto hasta que se encuentre completamente repitelizado. Se sugiere un antibiótico de amplio espectro, en este caso una quinolona,
sobre todo como un mecanismo profiláctico hasta que el epitelio cierre y debe de ser retirado de inmediato. Y ya se ha mencionado el manejo de la prednisolona tópica al 1% y debe de mantenerse al menos por 6 semanas en caso de que el trasplante fuera autogénico, debe de ser la prednisona bilateral y en caso de que sea halogénico, pues solo en el ojo receptor. Y este es simplemente un recordatorio, también la literatura nos brinda una gran cantidad de esquemas para hacer el seguimiento de la inmunosupresión. Más allá de explicar el esquema, lo que aquí vale la pena es vean la complejidad de la inmunosupresión en los aloinjertos, por lo que se sugiere que se tenga un equipo de respaldo para hacer el seguimiento a través de las pruebas de funcionamiento hepático, la biometría hemática, porque a veces puede salir de la competencia estricta del oftalmólogo. Y vean, estos son algunos de los resultados que nos brinda el estudio que les mostré. Vean todas las técnicas quirúrgicas y si bien estamos teniendo resultados parciales, vean el resultado anatómico. Solamente el 78% de los pacientes tienen un resultado anatómico y todavía queda muy abajo el resultado funcional. En este estudio se habla de agudezas visuales. La mejor agudeza visual fue de 20/100, por lo que todavía estamos aún muy lejos y por eso mencionaba al inicio de la charla que se trata de un verdadero desafío restaurar la parte limbar. Como conclusión podemos decir que la insuficiencia límbica, pues claro que causa una vascularización y cicatrización corneal severa que genera una gran morbilidad en los pacientes. Existen las técnicas quirúrgicas como un intento de restaurar el limbo, sin embargo, todavía no son completamente resolutivas. Y el SLED, pues, es un tratamiento eficaz para la insuficiencia límbica, pero aún estamos en este proceso de alcanzar unas agudezas visuales realmente óptimas. Debemos de tener gran comunicación con el paciente para establecer una expectativa visual y sobre todo el SLED utiliza un trasplante autólogo y no requiere la inmunosupresión, pero el SLED halogénico, claro que va a requerir un equipo multidisciplinario para llevarlo a buen puerto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias también a Brian por mantenerse en el tiempo para que tengamos una oportunidad de responder a sus preguntas. Durante las presentaciones ya nos han hecho algunas preguntas que hemos hecho el intento también nosotros de irles contestando mientras se daba algunas de las ponencias. Estamos abiertos también a todas las preguntas que ahorita quieran dar y vamos a ahondar un poquito en las que ya comentamos. Entonces, la primera pregunta que me hicieron, que les respondí, es si el cross-linking podía cambiar, podía generar la insuficiencia límbica. Y en este caso, más bien, fue lo que comentó Brian en su plática, los pacientes con lente de contacto, que tienen queratocono, que tienen ciertos compuestos que pueden dañar la superficie, que tienen ojo seco, muchos de estos pacientes. Ahí es donde no tomamos en cuenta a veces la insuficiencia límbica previa que tenía el paciente al cross-linking. Y entonces, ¿por qué hizo Hayes? No nos preguntamos por qué hizo Hayes. Ya lo estamos operando de un trasplante y en muchos casos nos puede pasar esto, ¿no? Tener un defecto persistente relacionado a una insuficiencia límbica. Entonces, no es tanto que el cross-linking haya causado todo esto. Probablemente ya lo tenía el paciente y pasó desapercibido, ¿no? Entonces, ampliando un poquito más en esa pregunta, estoy viendo que estamos teniendo algunas nuevas por aquí. Entonces, en lo que ampliamos a los demás, a ver, una de cirugía. Para Elisa, ¿cuántos procedimientos diría usted como experto que se requiere la curva quirúrgica de SLED? En realidad, bueno, no es que se requiere como una curva. La técnica quirúrgica es bastante sencilla. O sea, incluso un cirujano que no haga córnea podría realizarla. No es que necesitamos hacer 5 o 6. Como ustedes vieron en el video, solamente los cuidados
del rodete es la parte más, que se sugiere que sea la parte más cuidadosa, ya que tiene que ser un rodete que sea de un paciente menor de 60 años, que haya tenido un conteo endotelial para un trasplante óptico, y sobre todo que hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer estos pequeños cortecitos y colocarlos. Pero realmente como un número para realizarlo, no necesitaría un número. Yo creo que si haces córnea, con que entres a un procedimiento de SLED. Yo me acuerdo que Brian entró, ¿verdad? Con uno conmigo. Yo entré también con algunos del Conde, Sí, cuando vino el doctor Sangwan y Basu, que vieron las publicaciones. Entramos a alguno. Y con uno que entres y que ayudes, no es complicado, nada más es tener mucho cuidado, ¿no? Como decía Elisa, con la manipulación del limbo. También nos comentan por aquí... están muy interesados en el tema de la insulina tópica. No sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia que vi. Elisa les comentó que pues no hay estudios así prospectivos grandes, ¿no? Yo les ponía que hay que tener cuidado porque no sabemos muy bien lo que va a ocasionar en fondo de ojo también. No sabemos el mecanismo completamente que está relacionado a los receptores de insulina. No sé si tú en el tratamiento médico, Brian, abordaste o alguna vez has recetado la insulina o has visto algo más en tu revisión del tratamiento médico. No, doctor. Generalmente el tratamiento médico se enfocaba solo a los tratamientos con suero autólogo o el plasma rico en plaquetas. Como experiencia no lo utilizamos en el hospital, pero... Sí, yo creo que investigación, ¿no? Solamente sí, todavía. Es investigación, sí. Sí, hay que tener cuidado. Las investigaciones, por eso tiene que hacer un protocolo muy, muy específico. Y también para ti, Brian, preguntan por aquí, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la dosis en el tratamiento médico y el tiempo que usas loteprednol? Bueno, aquí lo ponen en ojo seco, pero bueno, vamos a tratar de relacionarlo con insuficiencia límbica para relacionar ahí los dos temas. Sí. ¿Cuánto usas los esteroides tópicos? Sí, el tiempo específico es difícil de decir un número de días porque va a depender del proceso inflamatorio que tenga el paciente y algo importante, la causa que haya generado la insuficiencia lumbar, porque de eso va a depender también qué tan inflamada esté la superficie. Generalmente empezamos con dosis frecuentes cada 4 horas, aplicado puede ser una semana, 2 semanas, y estar vigilando al paciente sobre los efectos secundarios. Cuando empezamos a ver que la respuesta de inflamación ya va disminuyendo, se puede empezar a espaciar el tratamiento, a lo mejor una dosis reducción semanal para dejar un tratamiento más o menos puede llegar a ser hasta de 1 mes, 2 meses, dependiendo de la inflamación del paciente. Y si estamos viendo que la inflamación está durando mucho, en ese momento tenemos que ir ya valorando el uso de un inmunomodulador como la ciclosporina para no tener que usar por mucho tiempo el esteroide. Claro, los efectos secundarios, ¿no? Digo, algunos también no tenerle miedo, ¿no? Como en las quemaduras, que lo vamos quitando muy poco a poco. Incluso en los trasplantes hay veces que los llevamos a usar 1 año o más los esteroides, pero vamos en unas dosis muy bajas y estamos vigilando siempre a los pacientes, como decía Brian, si podemos cambiarnos a veces ante los efectos secundarios de ciclosporina y tomar en cuenta que tarda la ciclosporina, ¿no? En hacer efecto, porque muchas veces quieren ver el efecto inmediato y hay que tratar de relacionar la baja del esteroide con la alta en varias semanas de la ciclosporina. También preguntan por aquí para Elisa perdón, ya vi que ya les contestaste aquí, Elisa, de la membrana criopreservada, que usamos adhesivo tisular, ¿no? Para la membrana o la podemos suturar, pero pues para SLED es adhesivo, ¿no? Ahí sí no queda de otra y es medio roñoso el adhesivo tisular porque si lo pones junto, de repente te puede brincar, se puede muy rápidamente coagular las dos componentes. Ya nos pasó por ahí al doctor Bayán y a mí alguna vez que por apretarle muy duro al adhesivo tisular salió ahí del campo y nos cayó en los lentes. Entonces lo ideal es que lo pongan en gotitas por separado y que piensen que tarda 15 segundos en empezarse a pegar la membrana. Entonces tienen un buen tiempo para subir la membrana ahí al limbo. Por aquí tenemos otra pregunta que es, perdón por la pregunta, ¿es útil la vitamina E aplicada directamente en saco conjuntival?
en ojo seco. Seguimos con ojo seco, como que están muy, muy interesados ahorita en ojo seco. Digo, yo sé que se relaciona ojo seco con el tema, pero enfoquémonos un poquito más a la insuficiencia del limbo, ¿no? Directamente, yo sé que tiene como causa el ojo seco la insuficiencia límbica cuando es grave, pero ¿tienes algún comentario de esto, Brian, en el tratamiento médico de la vitamina E? Aplicado en saco conjuntival con la cápsula directamente, no. Directamente en ojo seco. No, yo tampoco tengo experiencia en esto, No. ¿eh? Suena extraño, interesante, lo revisamos, pero no tenemos experiencia en aplicar directamente la vitamina E a la conjuntiva. También otras de las preguntas por ahí que quedaron eran que contesté un poquito los medicamentos sistémicos que pudieran causar insuficiencia límbica, ¿no? Entonces les decía que, bueno, es una cosa que sí es directa o sí es indirecta, porque no es lo mismo que tengas un proceso inmunológico de un Stevens Johnson relacionado a los medicamentos, a que tengas medicamentos, por ejemplo, que causan ojo seco severo de manera directa, que puse ahí unos ejemplos en el chat, y que esto pueda alterarte la superficie, ¿no? Pero como tal, un medicamento específico solamente que cause ojo seco, pues no tiene, es multifactorial, ¿no? Y los pacientes ya tienen muchas veces ciertos cambios que a veces con lo sistémico o lo tópico les acabamos de dar nosotros en la torre. Por eso tengan mucho cuidado, como les decía el doctor Brian, con los medicamentos de glaucoma. Con respecto a halogénico vivo relacionado. Para Elisa, la pregunta sería, ¿ideal familiares de primera línea o alguna relación HLA? La pregunta que siempre le buscamos a las queratoplastías del HLA. Híjole, eso es... sí, idealmente tendría que ser como un paciente y compatible, familiar y compatible con el HLA. Sin embargo, la verdad es que resulta difícil y bastante caro poder hacer estas compatibilidades. Por eso es que se sugiere la inmunosupresión sistémica para, de alguna manera, intentar garantizar el trasplante. La tipificación del HLA como para favorecer un poco más la posibilidad del éxito, pero para fines prácticos resulta súper complicado. Sí, incluso los registros, las donaciones, todo es algo que cuesta mucho trabajo, que incluso en queratoplastia penetrante no hemos demostrado, ¿no? Que el HLA, hacer la tipificación sea superior. Hasta hay algunos estudios que van en contra. Si revisan los estudios japoneses o ingleses, algunos van a favor y otros van en contra de la parte de HLA. No funciona como órganos sólidos, ¿no? Vascularizados, aunque en este caso se empieza a vascularizar en algunos pacientes, pero no nos ha funcionado como quisiéramos. Lo que sí es que todos los halogénicos, independientemente que no localicen un familiar vivo relacionado o que puedan tomar un autoinjerto el otro ojo, siempre los halogénicos se recomienda lo que dio Brian, ¿no? Que es el tratamiento de inmunosupresión. Ese caso que yo les puse que se veía vascularizado, se hizo las técnicas que dio Elisa al principio y se dio un tratamiento de inmunosupresión para esa paciente previo a hacer esa queratoplastía penetrante. Tenemos por aquí otras preguntas. ¿Qué relación tiene? ¿Perdón? Viene esa justo la que va a mencionar, la de la nisergolina. Ya. ¿Qué relación tiene la nisergolina, el vasodilatador sistémico para demencia vascular que comentaste por ahí que hicieron un protocolo los del CONDE? ¿Qué viste tú? Sí, preguntan cuál es la relación de la neurotrófica con la insuficiencia limbal. Sí, justo en una de las funciones principales también del limbo, pues es las células madre para la migración de las células epiteliales y estar generando la repitelización, lo que mencionó el doctor, la teoría de Todd. En pacientes que tienen una insuficiencia limbal van a tener una afectación en la migración de estas células epiteliales. Entonces, esto lo que va a generar es que el paciente esté presentando frecuentemente defectos epiteliales persistentes. Y si recordamos que debajo del epitelio está también el plexo nervioso subbasal y subepitelial,
va a haber una afectación de estos nervios corneales. Entonces, el paciente, en casos severos, en casos ya crónicos, va a tener no solamente un defecto epitelial persistente, sino también va a desarrollar una keratopatía neurotrófica. Y uno de los tratamientos que se han estado evaluando, pues es justo el uso de la nisergolina para estimular la producción de este factor de crecimiento neural para ayudar a la proliferación, migración y proliferación de las células de las neuronas del nervio para restablecer la sensibilidad corneal y de esta manera también ayudar a la repetilización corneal. Sí, no lo encontramos aquí en México. Al ser un vasodilatador sistémico para demencia vascular, también tiene efectos secundarios. Tienen que checar esto antes de quererlo recetar. También hay protocolos específicos para esto. La otra es, nos ponen por aquí que hablando de suero autólogo o de plasma rico en plaquetas, que usamos, de hecho, ese caso que les presenté, ya no les presenté el final, pero gracias a membranas, suero, plasma, cambiar medicamentos tópicos que logró epitelizar. Entonces, tanto Elisa como Brian, ¿cómo utilizan ustedes el suero autólogo? Yo sé que estamos en la misma institución, pero ¿tienen alguna diferencia en su uso para estos pacientes? ¿Cuál es el uso práctico? ¿Quieren ellos una posología, digamos, práctica? La concentración más frecuente que utilizamos es al 20%. Pues es 2 mililitros de suero, 8 mililitros de solución, o sea, el 20%. Y la administración más común es cada 6 horas. Puede darse concentraciones mayores, como lo mencioné, hasta un 50%, pero hay pacientes que no toleran esa concentración. Inclusive hay pacientes que con una concentración del 20% les irrita o les molesta y no lo utilizan. Entonces, concentraciones más altas también pueden generar molestias en la aplicación. Entonces, lo más común es al 20% a una frecuencia de cada 6 horas. La frecuencia sí se puede aumentar a cada 4, pero lo más común es cada 6 horas. Y en realidad el uso del suero autólogo, si revisamos la literatura, tiene múltiples posologías y de múltiples concentraciones. Entonces, lo que nosotros utilizamos es al 20%, pero si revisamos la literatura, podemos encontrar al 10%, al 30%, y también esto está en función de la centrifuga al momento de la toma de la muestra, qué tanto alcanzamos a hacer la separación del suero autólogo y esto nos puede ayudar para ajustar de manera individualizada para cada paciente la concentración. Y como mencionó bien el doctor Brian, cada 6 horas, sin embargo, la verdad es que incluso colocándolo cada 8 horas puede ser una excelente posología y hace o prolonga un poco más el uso del sustituto de lágrima que todos conocemos. Sí, también como un mensaje extra por ahí del suero autólogo, dado que nos preguntan la posología, digo, ya se mencionó lo más importante, pero comentarle al paciente la refrigeración del suero es importantísimo. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero en muchos casos es fácil que se contamine. Entendamos que es un biológico y que tiene que estar no solo refrigerado, sino que tiene un tiempo específico, ¿no? En refrigeración y en congelación, y lo debe cambiar el paciente, porque si no, muchas veces también por eso es que cambia el pH, se contamina, les irrita, y estamos pensando que es una alergia o es por la concentración, y a veces es por la mala aplicación también del paciente, o que no siguió las indicaciones, o que no se le explicó cómo se ponía cómo se guardaba el suero autólogo y qué cuidados había que tener para que no se contaminara. También por aquí nos preguntan qué equipo, me preguntan a mí qué equipo da esa imagen de 4 cuadrantes de la vascularización. Ese es el angio OCT. El que pusimos ahí no lo tenemos nosotros en el hospital, es una de las opciones que les puse. Bueno, sí lo puede hacer el OCT Heidelberg, lo hace para retina, la vascularización. Nos hemos peleado mucho con los de Heidelberg para que le pongan eso a la cámara de segmento anterior, que es lo único que tendrían que actualizar su software, y lo podríamos hacer con el que se hace de retina, con el lente de segmento anterior. Pero bueno, no lo tiene. Estos son otros equipos, nosotros no lo tenemos disponible, pero lo puse para que vieran otra opción que se puede hacer si ustedes lo pueden conseguir para tener más información de los vasos, que principalmente va a ser clínico, ¿no? El diagnóstico. Y nos ponen aquí, Brian, ¿cuál es el procedimiento para preparar el suero? Ya lo mencionaste, la dilución,
que se puede diluir con solución salina. También te preguntan aquí si se puede diluir con algún lubricante. Pues lo ideal yo creo que es que se prepare en una solución salina balanceada para, pues, no sé si se pueda diluir en una lágrima. No, nosotros no lo hacemos así, lo hacemos en solución salina balanceada, pero no sé si usted ha visto que se prepara en otro. Hay algunos artículos que mencionan que podría como desnaturalizar o tener un efecto sobre las propiedades del plasma propiamente. Entonces, por eso se sugiere la solución y no un sustituto de lágrima. Claro, además, luego los conservadores, ¿no? Si le ponemos alguno que tenga conservadores, no sabemos si está actuando uno o el otro. Yo creo que sí, la solución salina en este caso es lo más sencillo. Para preparar el plasma o el sorotolo, que nos dicen cuál es el procedimiento para prepararlo, híjole, nos llevaríamos a otra clase por aquí de explicarles. Hay unos videos muy fácil que los pueden ver en YouTube de la preparación del suero. Si no, Brian, tú has hecho algunos videos, sería bueno a lo mejor que se los hiciéramos luego llegar para que, o los subimos a YouTube para que los puedan ver específicamente también cómo se prepara el plasma rico en plaquetas, que no es tan complicado, pero sí lleva un proceso que habría que explicarlo con un poquito más de calma. Y hacerlo en una campana de extracción para evitar la contaminación. Exactamente. Sí, esto traten de no hacerlo en una oficina, en algún lugar que se pueda contaminar, porque pues sí es fácil que hemos tenido casos que se ha contaminado el suero y esto los pacientes pues pueden tener, si de por sí ya tienen el epitelio un poquito mal, pueden tener una queratitis infecciosa en algún caso, ¿no? Que no se ha presentado porque además les da muchas molestias y lo descontinúan, pero sí se puede llegar a presentar. Muy bien, no veo más preguntas por aquí en el chat. Yo creo que esto más que llegar al tiempo específico es tratar de darles la mejor calidad posible del tema. Nos han agradecido, felicitado por las pláticas. Muchas gracias también a ustedes por su atención. No sé si alguno de ustedes quiera dar algún mensaje final de conclusión. Pues agradecer a todos que nos acompañaron esta noche. La verdad es que es bastante interesante todas esas experiencias vía Zoom y sobre todo que tengan muy presente la exploración clínica, los datos más incipientes, la citología de consultorio. La verdad es que brinda una gran cantidad de información y evitar llegar a los casos tan desastrosos como mostramos en las charlas. Muy bien. Brian, ¿algún otro comentario, algún otro mensaje? No, pues solamente es controlar primero al paciente de manera médica, como lo vimos en las pláticas, antes de pensar en algún procedimiento, ya que si hay inflamación, el procedimiento no va a funcionar. Perfecto. Sí, preguntan por aquí si va a haber constancia al final. Recuerden que comentaba yo en los avisos parroquiales que hasta el final se van a hacer los cuestionarios, hasta el final de todas las clases, y ya enviando su cuestionario tendrán ustedes acceso para los puntajes que requieran del consejo, ¿no? Esto es el aviso que me pidió la Sociedad Mexicana que les diera. Entonces, pues si no hay más preguntas, les agradecemos su atención el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, igual que nosotros. Y el martes continúa la siguiente clase. Acuérdense que el lunes es festivo, entonces aquí en México, entonces el martes será la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Eli.